El mayor fraude de la historia de la medicina es el mito de las enfermedades infecciosas y de su erradicación a través de las vacunas, las cuales se dice salvaron y continúan salvando millones de vidas en el mundo. Sin embargo, esto es tan solo una creencia que han instalado profundamente en nuestras mentes. La realidad es bien diferente y a lo largo de este vídeo voy a documentarlo usando como fuente el trabajo de investigación Análisis de la sanidad en España a lo largo del siglo XX, aprobado por el Fondo de Investigaciones Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, al cual dudo mucho nadie ose acusar de negacionista o antivacunas. El sistema que voy a seguir es muy simple. Averiguaremos en qué año comenzó la administración de cada vacuna en España y observaremos si a partir de entonces se produjo algún descenso resaltable en las gráficas de mortalidad aportadas en este trabajo de investigación asignadas a la enfermedad correspondiente a dicha vacuna. Comenzaremos con la vacuna de la difteria. La primera vacuna frente a la difteria se introdujo en 1945, pero con bajas coberturas de vacunación. El sistema de vacunación se estableció a través de campañas en 1965 y se instauró en el calendario de vacunación infantil en 1975. Tal y como nos muestra el trabajo aprobado por el Instituto de Salud Carlos III en su gráfica de cobertura de vacunación de esta enfermedad. Pese a que la vacunación se inició en el año 1945, no fue hasta el 1964 cuando se comenzó a administrar masivamente. Y si acudimos a la gráfica de mortalidad, comprobamos que en el año 1945 la mortalidad por causa de esta enfermedad ya estaba dando sus últimos coletazos en una línea claramente descendente, salvo por el pico correspondiente a la Guerra Civil Española, y que para el año en el que la vacunación realmente se establece, la mortalidad se había reducido a prácticamente cero. Lo que significa que la vacuna de la difteria no tuvo absolutamente nada que ver con la erradicación de la enfermedad. Con el caso de la vacuna de la disentería, la historia se repite. El descubridor de esta vacuna fue Juan Planelles Ripoll, quien tras el estallido de la Guerra Civil Española, en el mes de mayo de 1937 fue nombrado subsecretario de Sanidad Pública para la zona republicana. Y fue entonces cuando descubrió la vacuna contra la disentería. Solo que para el año 1937 la mortalidad por causa de esta enfermedad también estaba dando sus últimos coletazos en una línea claramente descendente. Si bien aquí se produce la circunstancia agravante expuesta en la gráfica de morbilidad de esta enfermedad, la cual muestra un claro repunte en los casos de presunto contagio de la misma precisamente a partir de la introducción de la vacuna. Datos de los que bien podría deducirse que fue la administración de la propia vacuna y no el contagio de la enfermedad la verdadera causa de este repunte. Pero aun dejando de lado esta para nada desdeñable hipótesis, lo que sí resulta evidente es que tampoco la vacuna contra la disentería tuvo nada que ver con la práctica desaparición de la enfermedad. Y le llega ahora el turno a la fiebre amarilla. La vacuna contra la fiebre amarilla entró en uso en el año 1938. Y para aquel entonces, al menos en España, hacía 25 años que la mortalidad por esta enfermedad había prácticamente desaparecido. Por tanto, tampoco puede decirse que en España esta vacuna contribuyese a la erradicación de la enfermedad. Y aquí nos encontramos con un caso realmente fatídico. El caso de la vacuna contra la hepatitis vírica. La primera vacuna contra las hepatitis virales fue la de la hepatitis B, que se desarrolló en 1980 a partir de plasma de portadores crónicos y fue calificada como la primera vacuna preventiva de un cáncer por la Organización Mundial de la Salud. 4 años después, se obtuvo una vacuna de ADN recombinante. ¿Y qué es lo que nos muestra la gráfica de mortalidad por causa de la hepatitis vírica? Lo que nos muestra es, 1. Que esta vacuna no logró frenar la tasa de mortalidad por causa de esta enfermedad
y 2, que solo una década después dicha tasa de mortalidad se había multiplicado por 8. A lo que debo añadir que esta vacuna continúa presente en nuestro calendario de vacunación y es inoculada a nuestros hijos por cuadriplicado antes de que estos cumplan un año de vida, concretamente a los 0 meses, a los 2 meses, a los 4 meses y a los 11 meses. Por tanto, quiero recordar desde aquí a los padres que en España al menos ninguna vacuna es obligatoria. Ahora le llega el turno a la vacuna de la polio, la cual es la única vacuna que, adelanto, vamos a encontrar que aparentemente sí contribuyó a erradicar esta enfermedad en España. Esta vacuna comenzó a administrarse en 1963. Y al acudir a la gráfica correspondiente observamos que la mortalidad por causa de esta enfermedad sí cayó en picado precisamente a partir de este año. Si bien, debo decir que en contra de la versión oficial, muchos médicos no adjudican esta enfermedad a la transmisión vírica, sino a la intoxicación provocada por el empleo del pesticida conocido principalmente con el nombre de DDT, el cual fue también prohibido precisamente por estas fechas. Por lo que más allá de las apariencias y de ser esto último cierto, esta vacuna pudo no tener nada que ver en realidad con la erradicación de la enfermedad. En caso contrario sería, sorprendentemente si nos atenemos al resto de los casos, la única excepción a la regla. La vacuna del sarampión, que fue introducida en el calendario de vacunación infantil en el año 1981, es una nueva muestra de lo absurda que es la idea de que fueron las vacunas las que erradicaron las enfermedades. Pues para el año 1981 la mortalidad por causa de esta enfermedad ya se había desvanecido por completo, dejando a su paso una línea claramente descendente que, obviamente, nada tuvo que ver con la administración de una vacuna que nunca antes fue administrada. En el caso de la vacuna contra la tosferina, sucede exactamente lo mismo que en la mayoría de casos ya expuestos. Esta vacuna se incluyó en el calendario de vacunación sistemática infantil en el año 1965, cuando la línea descendente de mortalidad por causa de esta enfermedad había desaparecido casi por completo. Una década después de la absoluta desaparición de la mortalidad por causa de esta enfermedad, comenzaron a administrarse a nuestros hijos 3 dosis en lugar de una a los 3, 5 y 7 meses de edad. Y actualmente, medio siglo después, nuestro calendario de vacunación incluye 7 dosis, 6 hasta la edad de 14 años y una más a partir de los 65. Y ahora llegamos a la famosa vacuna antitetánica. Y nos encontramos con que la propia gráfica del trabajo aprobado por el Instituto Carlos III nos indica que comenzó a ser inoculada justo cuando la enfermedad estaba prácticamente controlada después de haber realizado la típica línea descendente que hemos ido viendo en casi todas las enfermedades. Pero para famosa de verdad, ninguna como la primera de las vacunas, la vacuna de la viruela. La vacuna de la viruela se inventó a comienzos del siglo XIX. Por tanto, vamos a utilizar una gráfica proveniente de otra fuente y de otro país, de Inglaterra y Gales, para esclarecer qué repercusiones tuvo esta vacuna. Y lo que en esta gráfica podemos observar con una absoluta claridad es que tras la imposición de la vacunación obligatoria en 1855 en Inglaterra, la mortalidad no hizo sino que dispararse durante 6 décadas. No debe, por tanto, sorprendernos que en el mundo se produjesen multitud de manifestaciones contra la obligatoriedad de una vacuna que no hacía sino que enfermar y matar a la población. Pero esta no es la historia que nos han contado. Lo que todos creemos a pies puntillas porque nos lo han repetido hasta la saciedad es que la vacuna de la viruela salvó millones de vidas. Y esta es la madre de las vacunas.